Actualmente, muchísimos chinos están viniendo de turismo a Corea. A medida que aumentan los conflictos entre Japón y China, aún más personas están viniendo de turismo a Corea. De hecho, son hasta 250.000 personas las que han venido a Corea. Hoy vamos a ver este tema a fondo. Vamos a verlo de inmediato. Muchos solo ven videos. Si este video logra 1000 suscriptores más, después subiré un short del Grandeur. Apóyenme, por favor. Ahora mismo, en China es el Festival de la Primavera. Del 15 al 23 de febrero son 9 días en total. Durante este tiempo ocurre una gran migración nacional. Igual que en Corea, también mucha gente viaja en estas fechas. Muchos chinos están llegando a Corea. Se estima que serán unas 250.000 personas. Para dimensionar esta cifra, en 2024 vinieron 113.000 personas y en 2025 117.000, así que ahora llegan más del doble de chinos a Corea. Ha aumentado mucho la cantidad. Por eso, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo está organizando eventos para dar la bienvenida a estos turistas chinos y está trabajando para crear un entorno de viaje seguro. Como están viniendo tantos chinos a Corea, ahora es muy fácil ver a muchos de ellos en los principales destinos turísticos del país. Durante el Festival de la Primavera, las reservas casi se llenaron por la concentración de turistas chinos, según mencionaron los encargados del sector. Los hoteles en Myeongdong, Jeju y cerca del aeropuerto de Incheon están casi llenos por la alta demanda. En un hotel de Jeju con 1.600 habitaciones, ya reservaron 1.590. La industria turística recibió con entusiasmo la llegada masiva de turistas chinos, esperando que el consumo interno alcance $330 millones, 470.000 millones de wones. Por eso, varias empresas del sector turístico están organizando eventos dirigidos específicamente a turistas chinos. Antes, los turistas chinos veían a Corea solo como un lugar para ir de compras. Apenas bajaban del avión, corrían a las tiendas libres de impuestos y compraban de todo, desde artículos de lujo hasta cosméticos, llevándose todo de una sola vez. El turismo en Corea antes dependía de las tiendas libres de impuestos, pero ahora los turistas chinos tienen otra actitud. Ahora estas personas ven Corea como un lugar para vivir y consumir su estilo de vida, no solo para comprar y llevar cosas. En otras palabras, el turismo está cambiando de estar centrado en las compras a centrarse en la experiencia. ¿Y por qué da miedo este cambio? Porque el consumo ya no se concentra solo en ciertos sectores. Antes, aunque aumentara el número de turistas, solo las tiendas libres de impuestos o ciertos comercios ganaban dinero. Pero ahora el consumo se está extendiendo a toda la sociedad coreana. Las cosas que los coreanos usan en su vida diaria, la cultura que disfrutan, la comida que comen, todas estas cosas cotidianas de los coreanos se han convertido en productos turísticos. Por eso, los turistas chinos prefieren disfrutar la vida en Corea. Comen en tiendas de conveniencia, visitan cafeterías y viven las tendencias de la moda coreana, más que comprar cosas especiales. Sin embargo, a diferencia del ambiente acogedor de la industria turística, entre la gente común hay una percepción bastante fuerte de que esto no es bien recibido. En la sociedad coreana actual, el sentimiento antichino ya ha superado el nivel emocional, y no es exagerado decir que se ha consolidado como una atmósfera social. Según una encuesta de Pew Research, el 81% de los coreanos tiene una percepción negativa de China. Es decir, la mayoría no la ve favorablemente. Lo más importante es que la dirección del sentimiento antichino cambia. El rechazo solía crecer por factores políticos, como el gobierno o el Partido Comunista Chino, y la presión diplomática. Era como decir, no me gusta el gobierno ni el Partido Comunista Chino. Pero ahora, el problema es que ese rechazo se está trasladando hacia los individuos chinos. Según una encuesta realizada por Yungang Ilbo, en 2025, la razón más citada para tener una mala impresión de China fue que la personalidad nacional y el comportamiento de los chinos resultan poco agradables. El 58.1% ocupó el primer lugar, y la razón que surgió después de esa fue el sistema político de partido único del Partido Comunista. Pero ahora, más que los problemas políticos, las experiencias cotidianas, los choques culturales y la incomodidad con los comportamientos están estimulando mucho más los sentimientos antichinos. ¿Por qué es esto peligroso? El gobierno puede resolver el rechazo político con diplomacia, pero el rechazo personal, causado por emociones, no se soluciona fácilmente. Con el tiempo, probablemente se convierta en un conflicto social. Así está cambiando el ambiente. Cuando se anuncia la llegada de turistas chinos, en vez de alegría por el aumento, primero aparece preocupación por posibles problemas. Estas reacciones tienen sus motivos. Esto se debe a que, en los últimos años, han ocurrido repetidamente incidentes relacionados con turistas chinos. Por ejemplo,
se han captado casos en los que hacen sus necesidades en lugares públicos en las calles de Corea, gritan y causan disturbios en sitios turísticos, o realizan acciones difíciles de entender frente a patrimonios culturales. Estos casos se han difundido continuamente en línea, y cuando estos videos se viralizan, las personas refuerzan la percepción de que los turistas chinos están actuando así otra vez, y eso lleva directamente a un sentimiento de rechazo. Hubo incluso un incidente impactante. Un guardia de seguridad que trabajaba en Gyeongbokgung fue agredido por 2 ciudadanos chinos. El problema más grave vino después de eso. Durante la investigación, estas personas salieron del país, generando desconfianza sobre si los crímenes de extranjeros se castigan adecuadamente. No se trata solo de un caso aislado de agresión, sino que genera una sensación de inseguridad en toda la sociedad coreana, haciendo que la gente piense que si un chino causa problemas y huye, es difícil atraparlo. Esta inseguridad se convierte directamente en resentimiento hacia todos los turistas chinos. ¿Y por qué tantos chinos vienen a Corea? La razón es simple. Actualmente, esto se debe a que el conflicto entre Japón y China es muy intenso. Originalmente, el destino de viaje más popular durante las vacaciones del Festival de Primavera era Japón, pero Kaichi, primer ministro japonés, sugirió intervenir militarmente si China invade Taiwán, generando tensión con China. Entre el 2 y 8 de febrero, los vuelos entre Japón y China bajaron 49.2% frente al año anterior. El 13 de febrero, el gobierno japonés detuvo un barco pesquero chino frente a Nagasaki, Kyushu, y arrestó a su capitán de unos 40 años. Un barco chino pescaba ilegalmente en la zona económica exclusiva de Japón. La agencia de pesca japonesa lo descubrió y al intentar huir tras no acatar la orden de detenerse, fue capturado por Japón. Primer caso desde 2022 en que Japón detiene un barco pesquero chino y primera vez que la agencia de pesca captura una embarcación extranjera. Esto sucedió durante crecientes tensiones entre Japón y China, causando preocupación, pero el problema no empeoró mucho. Recibieron los documentos que aseguraban la fianza y liberaron al capitán chino ese día. Sin embargo, las tensiones entre Japón y China continuaron. Y el 14 de febrero, Wang Yi, miembro del Buró Político Central del Partido Comunista Chino y ministro de Relaciones Exteriores, advirtió que el pueblo japonés no debe dejarse arrastrar ni engañar por las fuerzas nacionalistas. El primer ministro Kaichi advirtió sobre intervención militar si China invade Taiwán. China respondió que esto desafía su soberanía y el orden internacional. China criticó que Japón todavía tiene ambiciones de invasión y colonización sobre Taiwán y que los 1.400 millones de ciudadanos chinos no pueden aceptar esto. Parece que Japón hizo estos comentarios para contener a China, especialmente después de que recientemente incautaron un barco y el primer ministro Kaichi logró una victoria histórica. Muchos chinos vienen a Corea, pero no debemos depender tanto del turismo chino, ya que para China no es solo un intercambio civil. China ha utilizado el turismo como una carta diplomática desde hace mucho tiempo y cuando lo considera necesario, ha presionado repetidamente a otros países ajustando el número de turistas. El turismo, a simple vista, parece ser un movimiento libre de civiles, pero en China no es así. En China, el mercado de turismo en grupo está estructurado de manera que el gobierno puede controlarlo completamente. Como el gobierno tiene un amplio alcance sobre la gestión de las agencias de viajes y la asignación de vuelos, si así lo desea, puede simplemente recomendar que se eviten los viajes y, en pocas palabras, cortar el flujo. Corea del Sur ya vivió esto. Cuando se instaló el TAT, China no impuso sanciones oficiales, pero en realidad bloquearon los viajes en grupo a Corea del Sur y prohibieron a las agencias de viajes vender productos relacionados con Corea, ejerciendo una presión directa sobre la industria turística coreana. Muchos todavía recuerdan el impacto que sufrieron los duty free, hoteles, aerolíneas y la industria de viajes de Corea en ese momento. La isla de Jeju fue muy afectada por su dependencia del turismo chino. Myeongdong también sufrió cuando la gente dejó de ir. Corea notó que los turistas chinos son clientes, pero también pueden ser una variable política. Ahora, la industria turística está emocionada por la llegada de 250.000 personas. Si Corea depende de esta tendencia, tendrá que estar atenta a China en turismo. Si toma decisiones que desagradan a China o surge un conflicto diplomático, podría verse afectada. China puede ejercer presión simplemente cortando el flujo de turistas, sin necesidad de tomar grandes acciones como presión militar o sanciones económicas. Corea destaca en exportaciones y manufactura,
pero el turismo influye en la economía local y pequeños negocios. En el momento en que dejan de llegar turistas, el daño no lo sufren las grandes empresas, sino los trabajadores y los pequeños negocios, y cuando estos daños se acumulan, aumenta el descontento social y el gobierno se ve presionado. China entiende esta estructura. Por eso, aunque hoy la llegada masiva de turistas parezca positiva, esto podría cambiar en cualquier momento. Hoy pueden llegar 250.000 personas, pero mañana, si de repente el gobierno chino decide que no le gusta Corea y envía un mensaje pidiendo que eviten viajar a Corea, el número de turistas podría disminuir drásticamente. Por eso, creo que debemos manejar las políticas cuidadosamente.